Presión es el efecto producido por una fuerza sobre una superficie, y la hidrostática es el estudio de los líquidos en reposo. Por lo tanto, presión hidrostática es la presión que recibe un objeto que se sumerge en un líquido. Según la ecuación, presión es igual a fuerza sobre superficie. Reemplazando fuerza, obtenemos masa por gravedad sobre superficie. La masa se puede reemplazar por densidad por volumen, que dejando así densidad por volumen por gravedad sobre superficie. El volumen lo podemos reemplazar por altura por superficie, obteniendo densidad por gravedad por altura por superficie, sobre superficie. Si cancelamos la superficie del denominador y el numerador, obtenemos altura por peso específico del líquido, que el peso específico se obtiene uniendo densidad por gravedad. Según las unidades, la presión hidrostática se mide en pascal, la densidad del fluido en kilogramos fuerza sobre metros al cubo, la altura se mide en metros y la gravedad en metros sobre segundos al cuadrado. Prensa hidráulica es un mecanismo conformado por vasos comunicantes impulsados por pistones de diferentes áreas que, mediante pequeñas fuerzas, permiten obtener otras mayores. Los pistones son llamados pistones de agua, ya que son hidráulicos. Estos hacen funcionar conjuntamente a las prensas hidráulicas por medio de motores. Entonces, cuando se aplica una fuerza 1, sobre el émbolo de menor área, el área 1, se genera una presión que es la presión 1. Del mismo modo, en el segundo émbolo, fuerza sobre área igual a presión. Entonces, se puede decir que presión 1 es igual a presión 2. Esto es, fuerza 1 sobre área 1 igual a fuerza 2 sobre área 2. Y la relación de fuerza es fuerza 1 sobre fuerza 2 igual a área 1 sobre área 2. Entonces, la fuerza resultante de la prensa hidráulica es igual es fuerza 2 igual a fuerza 1 por área 2 sobre área 1. Por ejemplo, cuando se aplica una fuerza sobre el émbolo menor, la presión hidráulica hace que en el émbolo mayor se ejerza la misma fuerza y ésta ascienda. El principio de Arquímedes dice que un objeto sumergido en un líquido recibe una fuerza de empuje que es de abajo hacia arriba. El volumen derramado por el objeto sumergido es igual al volumen del cuerpo que se sumergió. Entonces, el empuje es igual al peso del líquido desalojado, que se obtiene mediante la ecuación de peso sobre volumen, siempre del líquido desalojado. El peso del líquido, que es igual al empuje, se obtiene con peso del líquido por el volumen del líquido desalojado, que este mismo puede ser reemplazado por volumen del cuerpo. El empuje también puede tener otra ecuación, que es peso específico del líquido por volumen del cuerpo. El peso específico se obtiene de haber reemplazado densidad por gravedad. Si cancelamos el metro de la altura por uno de los metros al cubo de la densidad del fluido, obtenemos kilogramos fuerza por metro sobre segundos al cuadrado, que es newton, sobre metros cuadrados, que es igual a pascal. A cuanta mayor profundidad va a haber mayor presión. Al igual que el peso específico, cuanto mayor peso específico hay, va a haber mayor presión. Todos los puntos a igual profundidad soportan igual presión. La presión no depende de la cantidad de líquido y la presión no depende de la forma que toma el líquido. En un vaso de agua, un punto que se encuentra a 2 centímetros de profundidad soporta lo mismo que en una olla con agua que tiene 1 litro. Según las unidades, el empuje se mide en newton, la densidad se mide en kilogramos sobre metros cúbicos, la gravedad en metros sobre segundos al cuadrado y el volumen del cuerpo en metros cúbicos. Cancelando el metros cúbicos de la densidad por el metros cúbicos del volumen del cuerpo, obtenemos newton igual a kilogramos por metros sobre segundos al cuadrado, que es igual a newton. Presión atmosférica. ¿Qué es? La presión atmosférica es la fuerza ejercida por la atmósfera sobre la unidad de superficie. Esta fuerza es igual al peso que tiene el aire sobre la superficie. La presión atmosférica normal
El primer científico que la descubrió fue el físico italiano Torricelli. Ahora apliquemos la ecuación. La presión es igual a la densidad por la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, por la altura. La altura puede ser desde los 0 metros hacia arriba o también la profundidad. La presión atmosférica se mide en pascales. Una atmósfera, que es lo que soporta una persona normal, son 101.300 pascales. En el informe meteorológico siempre escuchamos que la unidad que se emplea es el hectopascal. Entonces, 100 pascales es igual a un hectopascal. Principio de Pascal. Expresa que la presión ejercida sobre la superficie de un líquido se transmite con igual intensidad en todas direcciones y sentidos. Este principio se aplica en frenos, gatos hidráulicos, prensas para extraer aceites de semillas, sillones de odontólogos, etc. La fórmula para sacar el principio de Pascal es fuerza 1 sobre superficie 1 es igual a fuerza 2 sobre superficie 2. Un ejemplo es este. Cuando se llena con agua un recipiente esférico provisto de orificios en toda su superficie cerrados con tapones de jabón o de cera. Sería esto. Este es el émbolo, los tapones, el recipiente esférico y el agua. Al ejercer presión con el émbolo sobre la superficie del líquido saltan los tapones y el agua fluye por todos los orificios. Y estos son los orificios. Torricelli llenó de mercurio un tubo de 1 metro de largo, cerrado por uno de los extremos, y lo invirtió sobre una cubeta llena de mercurio. De inmediato, la columna de mercurio bajó varios centímetros, permaneciendo estática a unos 76 centímetros, o sea 760 milímetros de altura, ya que en esta influía la presión atmosférica. Como según se observa, la presión era directamente proporcional a la altura de la columna de mercurio. Se adoptó como medida de la presión el milímetro de mercurio. Torricelli llegó a la conclusión de que la columna de mercurio no caía debido a que la presión atmosférica ejercida sobre la superficie del mercurio y transmitida a todo el líquido y en todas direcciones era capaz de equilibrar la presión ejercida por su peso.